Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Estamos aquí con el doctor Cerda, hombre que prácticamente sabe de todo un poco. Sí, estudiamos, investigamos. Sí. Doctor, nos llega la noticia. Esto lo recibimos con mucha nostalgia porque el medio ambiente, los recursos naturales, son base de sustentación importante para la vida. Nos llega la información, y digo que es una información triste, porque se dice que la presa de Atillo, y no se dice porque hay un estudio ya que dice que está llena de toxinas peligrosas para los humanos, los animales y la siembra. Estamos diciendo que si afecta a los humanos, afecta a los animales y afecta a la siembra, se traduce en un solo daño a los humanos directamente. ¿Qué hacemos los humanos? Consumimos la carne que se produce allí y no consumimos la agricultura, el plátano, la yuca, todo lo que se produce allá. De manera que hace tiempo hemos venido atacando en varios programas los efectos contaminantes producidos allí, en la presa de Atillo, en la provincia de Monseñor Noel. Cotuí, Monseñor Noel, sí. Está en esas inmediaciones. Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. Hemos atacado esos altos niveles de contaminación que dañan la vida allí y que tal vez no ha sido una de las preocupaciones de los gobiernos, porque lo único que interesa son los impuestos que paga esa transnacional minera, que ni siquiera beneficio para la recuperación del medio ambiente deteriorado y los daños a la vida y a la salud en esa demarcación territorial. Anunciamos en este momento que vamos a aprovechar este bloque para desarrollar varios temas de medio ambiente que son los que están palpitando en este momento la opinión pública. Uno de ellos es ese informe que ofrece el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la presa de Atillo, que constituye el lago artificial más grande de todas las Antillas. Eso tiene una cantidad de agua enorme porque recoge las aguas del río más caudaloso del país. Y este caudal viene alimentado por arroyos y cañadas que realmente van hacia ese cauce que es el del río Yuna. El río Yuna era, en la época del siglo XIX, en la época de la independencia o de la dominación, de la ocupación haitiana, desde el principio del 1800 hasta casi ya final del 1800, era un río navegable, quiere decir que corrían los barcos, desde Sánchez, que está la desembocadura, sí, hasta Cotuí llegaban los barcos que iban y venían porque el río tenía mucha agua en esa época, y entonces había un tránsito de toda esta parte sur del cauce del río Yuna, quiere decir cuando pasaba por Villarriba, pasaba por Botoncillo, esos lados por allí, y llegaba y desembocaba en Sánchez. Eso significó también que cuando se empieza a desarrollar toda esta área, por ahí también se instaló el ferrocarril que comenzaba en Sánchez, ¿verdad? Y terminaba en La Vega. Se planificó llegar a Santiago, pero no se pudo completar, pero de La Vega hasta Sánchez estaba el ferrocarril. Llegaba y también, Moca también. Sí, pasaba por Moca, pero salía por La Vega. Llegaba a Moca y seguía para San Francisco de Macorís, de ahí a Sánchez. Y también estaban los barcos que venían desde Sánchez hasta Cotuí. Todo esto ha contribuido a que más adelante se construyera esta presa de Atillo, y ese caudal que estamos señalando, que permitía incluso el tránsito de los barcos, pues ahora ya está represado, pero esa represa lo que busca también es acumular agua para que esa agua sirva para regadíos y también para la producción agrícola y en general industrial. Pero hay que evitar daños de desbordamiento, sí, y ese tipo de cosas. Pero hay que controlar en el nacimiento y en el cauce hasta que llega a ese reservorio de la cantidad de agua que constituye ese lago artificial, las inmundicias, los desechos que lo lanzan hacia el río, tanto industrias como las amas de casa, bueno, la gente, la cotidianidad de las casas, porque eso va y se deposita entonces
en la presa, que da como resultado este informe que estamos recibiendo. Cuidado con eso, vamos a darle vigilancia a ese asunto, pero que el Ministerio de Medio Ambiente hace poca cosa. Los principales destructores del medio ambiente y los recursos naturales ahí en la provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí, hasta las fronteras con Bonao, por ahí, municipio de Maimón. Es la empresa transnacional minera Barrigol, vamos a decirlo así, doctor. Pero no es nada más Barrigol. La que mayor daño produce. Sí, la produce. que más daño hace. Sí, la que mayor daño produce. Pero también están las agrícolas también que desechan los desperdicios de la crianza de pollo, la crianza de cerdos, la mandan para el río también. Mire, esas heces fecales de los pollos y los cerdos también, eso va ahí. Ese río que usted vio ahí ahora mismo, que estaba en pantalla, el río Maimón, ese río viene con aguas ácidas. ¿De dónde? De los desechos contaminantes que salen de la empresa minera. De la empresa minera, que se está hablando de la llamada presa de Cola, no sé cómo va la presa de Cola, ya debería estar casi hecha, porque desalojaron un grupo de campesinos allí que tenían toda una vida cultivando sus predios agrícolas. Yo no sé dónde lo llevaron tampoco, tal vez le dieron 2 o 3 pesos y los reubicaron, pero bueno. Yo sigo insistiendo que no es nada más la Barrigol, está la Barrigol y es la que causa más daño, pero también están los agricultores y los industriales que también vierten en el cauce del río esos desechos. Tengo un tema, Pérez Peña, que es que recoge la prensa que la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, ¿verdad? Ella crea un espacio, después de haber creado el Parque Nacional Jaragua, entonces lo recorta, dice que no, que ese espacio que ya estaba establecido por ley, no es el que se tiene que usar para la preservación de la fauna y la flora de esa área, sino que debe ser utilizado para explotación turística. Señala la prensa que el conflicto suscitado por la reducción del límite del Parque Nacional Jaragua tras la sentencia del Tribunal Superior Administrativo se había originado porque violó una normativa que se trata de la Ley 266-04 del año 2004, que esa ley crea el polo turístico de la región suroeste, a través de la cual se vendió la idea de inyectar económicamente a la región sur. Entonces, ese conflicto que hay entre la ley 6400, que es la de medio ambiente, y la ley 266-04, que es la que crea el polo turístico, eso da como resultado que hoy día el Tribunal Superior Administrativo haya dado esta sentencia que dice medio ambiente que la va a recurrir. Y es porque en un momento determinado, en la época de Trujillo, se le daba tierra a los láteres, a los seguidores de Trujillo, y le decía, mira, eso que está ahí, cógelo, que eso es tuyo. Y de ahí en adelante no se creaban, no se preocupaban, porque el jefe le daba la seguridad. No se preocupaban por mensurar, por deslindar esos terrenos. Se quedaban con la posesión. Y solamente la posesión ni siquiera. Precaria. Porque, exacto, era algo que decían ellos que tenían por alguna documentación, algún decreto o algo por el estilo que le daba el Estado. Nunca lo explotaron, nunca hicieron nada. Y hoy día entonces señalan ellos que le corresponde ese terreno porque le fue concedido por el Estado Dominicano, en su momento presidido por este dictador Rafael Leónidas Trujillo. Eso está ahora mismo sobre la palestra y va a ser recurrida esa sentencia ante el Tribunal Constitucional, porque tenemos entendido que ya cuando llega a esos niveles del Tribunal Superior Administrativo ya está a nivel de Corte de Apelación, y no creo que vaya a ser casación, sino al Tribunal Constitucional. Y esa parte es la que queremos resaltar, porque señala la prensa también que dicho texto legal, o sea, la ley 266-04, alteraba los límites del área protegida, pero los mismos seguían siendo considerados por el Ministerio de Medio Ambiente como parte del parque, lo que llevó a la empresa que se llama Inversiones del Sur, SRL, a interponer una acción de amparo ante el tribunal. Por eso no va a casación, porque el amparo se apela, se recurre ante el Tribunal Constitucional, cuyos resultados ya se conocen y han sido rechazados por distintos sectores. Es decir, la decisión del Tribunal Superior Administrativo se basó en un texto legal
que si bien tenía como intención primaria desarrollar el sur del país, el lobismo actuante terminó por incidir en la alteración de los límites de un área protegida. Lobismo quiere decir la gente que va con el maletín donde los legisladores aprobaron. Es una ley y ese es un conflicto ahora que va a establecerse si es constitucional o no la emisión de esa ley. ¿Usted sabe la extensión de esa parte de la cordillera central que se denomina Bauruco Oriental, el Jaragua, la montaña del Jaragua? Eso se extiende desde las montañas de Neiva, Bauruco, la parte alta, colindante con el Cibao por aquí, por San José de las Matas, por la Manacla. La Manacla es el límite entre la región sur y esa cordillera de Bauruco. ¿Qué resulta, doctor? Que de aquel lado de la cordillera central hay una cadena de montaña que yo conozco muy bien, pues yo soy de esa zona, de la región sur del país, la provincia de Barahona. Específicamente, yo nací en la continuación del Bauruco Oriental, ¿sí? La Sierra de Bauruco. Yo nací ahí, pues yo nací en el municipio de Polo de Barahona, una comunidad enclavada en el mismo corazón del Bauruco Oriental, que colinda por ahí con Pedernales. Por ahí sigue, oiga, llega directo una ruta, un corredor ecológico que llega al hoyo de Pelempito, un atractivo turístico que trasciende los límites, que no lo hay en el Caribe, no lo hay en las Antillas, más toda ese entorno de playa que se extiende desde Pedernales hasta Barahona. O sea, el Bauruco Oriental es la continuación de la cordillera de aquel lado, en la región sur del país. Vamos a la pausa en este momento, retornamos en breve.